Isla Novelo. Soy cirujano dentista, odontóloga. Soy recién egresada, tiene un año que terminé mis estudios y apenas este año me titulé. No es como que tenga todo muy fresquecito en mi cabeza, pero siento que puedo darles algunas cositas que me hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera. Sobre todo tú, si apenas estás iniciando primer, segundo o tercer semestre, si estás pensando entrar a la carrera o si ya entraste, muchas felicidades, te va a encantar, te lo aseguro. Entonces me gustaría hablarte un poquito de esas cosas que a mí me hubiera gustado saber. Las tengo aquí anotadas. Así que vamos a empezar. Vamos con el número 1. ¿La práctica vale más que la teoría? Sí. La verdad es que podría saber todas las bases, lo que es excelente, pero eso no quita que al final del día es una carrera que al momento de ejercer vas a practicar más de lo que vas a exponer. Entonces, pues sí, es mejor enfocarte una vez que entres a la fase práctica antes de paciente, enfocarte en eso. Y si bien tienes que estudiar toda la teoría de cómo es un tratamiento o lo que vas a hacerle a tu paciente, los pros, los contras, las contraindicaciones e indicaciones, todo lo que tiene que ver con teoría en un tratamiento, es bueno saberlo siempre para el bien del paciente, pero al final del día la práctica y el tratamiento que vaya a recibir tu paciente es lo importante. Entonces sí, la práctica vale más que la teoría, sin embargo, no es que no tengas que estudiar o leer, también es importante, sin embargo le gana un poquito más la práctica. Número 2. La organización. La organización es muy importante, ¿ok? Porque no solamente es una cuestión de que organices bien tus materiales o organices bien tu instrumental y todo eso. No solamente es eso, es también mantener un orden en tu cabeza, ya que de la mano con lo que hablamos anteriormente, si no tienes un orden de cómo hacer tu procedimiento, de cómo hacer tu tratamiento o qué plan de tratamiento tienes que darle a tu paciente, porque se lo tienes que presentar antes de hacerle algo, de tocarlo. Si a ti te sirve escribir las cosas en una lista, a mí me servía muchísimo, hazlo. Incluso aquí tengo un pizarrón que me ayudaba muchísimo a mantenerme organizada con los pendientes que tenía que hacer, historias clínicas de algunos pacientes, qué paciente tenía para esta clínica y qué paciente para la otra clínica, los números de expedientes de cada uno, o sea, esas cosas que si tú no te pones un orden mental, ya sea escrito o en tus notas de WhatsApp, en tu conversación de WhatsApp, perdón, o en tus notas del teléfono, de cualquier manera tienes que mantener un orden. Que si bien, si hablamos ya de un orden de instrumental y de material, las cajas, todo odontocide y todo odontólogo termina amando las cajas. Es también mi gusto culposo, tengo varias cajitas por ahí, pero si bien es importante, porque si es importante, puedes tener una caja. Si tienes la posibilidad de tener una caja para cada clínica, excelente. Yo sé que sí hay muchas personas que sí tienen de esas. Si tú no, yo nada más tenía una caja para cualquier clínica, y si un día me tocaba una y al día siguiente otra, tenía que sacar todo para volver a meter el del día siguiente. Entonces necesitas tener un orden. Si sabes qué tratamiento vas a hacer, haz una lista de todos los materiales que vas a utilizar y mételos en tu cajita. Hay que ser muy organizados, muy organizados, ¿ok? Eso nadie te lo dice. Y si no eres organizado, es hora de empezar a ser organizado. Es importante, ¿ok? Sí lo es, sí es un punto a considerar. Número 3. ¿La práctica se hace o se nace? En lo personal, hay de todo. Vi en mi carrera gente que haciendo su primera resina le salió hermosa, y hay gente como yo que haciendo su primera resina le salió mal. Entonces siento que no te apures, tienes que practicar. La práctica hacia al maestro, ¿ok? Sé que suena cliché, pero en odontología no hay nada más real que esa frase. Si quieres aprender a hacer un buen tratamiento, a brindarle el mejor servicio a tu cliente, a tu paciente, tienes que practicar mucho. Realmente practicar
es lo que te va a ayudar muchísimo, no solamente a tus habilidades, sino también a tener confianza. Una vez que tú tengas esas habilidades bien desarrolladas, vas a empezar a tener confianza al momento de atender a tu paciente. Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Entonces, esa confianza la transmites no solamente al tratamiento o a la restauración o lo que sea, sino también a tu paciente, y él se va a sentir cómodo contigo. Entonces sí, es importante la práctica. Si tú eres una persona bendecida que tiene unas habilidades manuales perfectas, pues qué envidia, pero vas a ver que poquito a poquito vas a ir creando esas habilidades. No te preocupes, créeme que lo vas a lograr. Número 4. La carrera de odontología es una de las carreras más caras. Sí, es una de las más caras, pero más que un gasto, velo como una inversión, ¿ok? Siento que cuando inviertes en buenos instrumentales, hablando de instrumental, cuando inviertes en un buen instrumental, es una inversión, ya que no solamente te va a ayudar durante tu carrera como estudiante, sino también posterior a eso. Yo sigo teniendo instrumentales de como desde tercer, cuarto semestre, que me sigue sirviendo perfectamente bien si lo sabes cuidar, si lo sabes lavar y esterilizar correctamente. Entonces, sí. ¿Qué consejos te puedo dar? Invierte en un... Ahora sí, si tú quieres invertir en algo muy bueno, invierte en un esterilizador, en un autoclave, hazlo. Aprende a usarlo bien para que no se te queme el material. Micromotor, a lo mejor en cositas como un articulador, posiblemente no, a lo mejor te serviría mejor rentarlo. Hay gente que lo renta. Invertir en una buena pieza de alta, una buena pieza de baja, en una buena lámpara, te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Ahora, en qué manera puedes economizar ciertas cosas es con el material, con las cosas que tienes que ir actualizando continuamente, como las resinas, el alginato. Recuerdo que yo siempre compartí con mis amigas de la carrera varios materiales. No se me ocurren ahorita unos que no sean material pesado, ligero, alginato o cemento, pero realmente sé que sí hay varios que sí llegué a compartir precios con mis compañeras. Consejo número 5, la calificación. Sí, la calificación es verdad, no les mintieron. Sí depende de terceras personas, no depende de ti a veces, no depende de tu maestro, depende de tu paciente o incluso depende de tu técnico dental. Yo tengo una buena historia, si quieres que te la cuente, coméntamelo aquí, pero prácticamente me estafó, entonces sí. Pero bueno, tener conciencia de esto, busca las maneras adecuadas de buscar personas correctas en las que puedas confiar, que lleguen, que sean puntuales, que quieran seguir su tratamiento y que quieran pagar. Sobre todo eso, yo sé que al final del día es muy tentador el pagarle los tratamientos. Yo lo llegué a hacer, pero lo ideal sería que los pacientes lo paguen, ¿de acuerdo? Porque si no vas a salir gastando, o sea, tienes que gastar de por sí en lo que es el instrumental, el material, y ahora tienes que pagar el tratamiento que te pone el precio de la universidad, y luego tienes que pagar el transporte porque la persona no tiene cómo llegar, y aparte tienes que pagarle hasta el desayuno. O sea, oigan, no, yo entiendo que a veces es desesperante, créanme, lo entiendo. A mí jamás me tocó pagar el transporte ni la comida a un paciente, pero sí escuché de varios, y he visto en TikTok incluso gente que hasta le brindó su casa para dormir. Entonces yo sé que en momentos desesperados hay que tomar decisiones desesperadas, pero ojalá sea tu último recurso. Ojalá seas una persona con estrella y no estrellada. Y nada, ¿por qué específicamente me tocó una época muy difícil? Fue pandemia, o regresando de pandemia. Entonces sí fue un poquito complicado conseguir pacientes. Tuve que compartirlos. Bueno, los maestros doctores en esos momentos nos dijeron que podíamos compartir paciente, en dado caso el paciente necesitara 2 tratamientos, dividirlo entre uno y uno. Y así fue como pasé mis materias. No me encanta, sí me hubiera gustado más tener mis propios pacientes y
y hacerles todo lo que teníamos que hacerles, pero pues la verdad era un poquito complicado en ese aspecto. Pero realmente les digo, eso fue en mis clínicas, en mis primeras clínicas, regresando a clases entre pandemia y todavía clases en línea, como que un sistema medio híbrido de clases. En mis últimas 2 clínicas, la verdad ya fue un poquito más de normalidad, entonces no me fue tan mal con pacientes y sí llegué a hacer varios tratamientos, sobre todo en mi último semestre, que empezamos a ver cómo los pacientes llegaban solitos a la clínica. Aunque no tengas paciente, ve a la clínica. Ay, ese es mi mejor consejo que te puedo dar si quieres conseguir pacientes. Los pacientes que a mí me llegaban era porque nadie más estaba en clínica. Bueno, es que no sé si como depende de la universidad, pero muchas veces en mi universidad, si no traías paciente o no llevabas paciente, no ibas a la clínica, te saltabas la clase, esas 2 horas de clase te las saltabas. Entonces a mí no me importaba. A mí no me importaba y había veces, no todas, la verdad, pero había veces que sí iba y conseguía pacientes, tenía la suerte de conseguir pacientes, o acompañas a tu compañero que sí lleva paciente a asistirla, y te van a llegar pacientes. Así que mi consejo es nunca faltes a las clínicas aunque tú no tengas paciente. Vas a ver que en algún momento te va a llegar. Pinky promise que sí, de verdad, porque a mí me llegó en varias ocasiones. Vamos al último punto, y es que la carrera es demandante, es abrumante, es estresante. Seguimos con mi experiencia. Recuerdo que en esa época, cuando empecé con clínicas, no podía dormir. O sea, de verdad fue una época en donde el sueño me consumía. Yo en el día era un zombie porque me ponía muy nerviosa. Cuando no tenía paciente me ponía nerviosa porque no tenía paciente, y cuando tenía paciente me ponía muy nerviosa porque qué rayos le iba a hacer. Sabía lo que tenía que hacer, pero lo iba a hacer, entonces eso me ponía muy nerviosa. Entonces no dormía, o sea, yo me acostaba, me quedaba dormida y a la mitad de la noche me despertaba pensando. Entonces me despertaba, yo agarraba el celular y estudiaba nuevamente. O sea, yo estaba loca. Yo estudiaba nuevamente los pasos a seguir que tenía que hacer al siguiente día con mi paciente. Todo salía bien, obviamente, porque pues mi mismo estrés me causaba insomnio, que ese insomnio yo lo utilizaba para estudiar. Eran de repente las 2, 3, 4 de la mañana y yo estaba ahí leyendo y releyendo los pasos a seguir de la extracción que tenía que hacer, de las técnicas de anestesia que tenía que aplicar, de los pasos que tenía que seguir para hacer una preparación de una corona. O sea, esas cositas, pero esas cosas nos hacen, ¿ok? No es el fin del mundo, ok, no es el fin del mundo, solamente es una clínica. ¿Cómo le explico a mi cuerpo que no me está persiguiendo un león? Simplemente tengo que hacer una extracción. Pero aquí tengo unos consejos extras. Si tienes clínica en la mañana, desayuna. No es bonito, o bueno, pues yo no he estado en el lugar del paciente, estoy en el lugar del operador, pero que te ruja el estómago con el paciente aquí. Sí se escucha y el paciente ha de pensar, no desayunó, tiene hambre o le pasa algo en el estómago. Qué vergüenza. Desayunen por favor antes de ir a clínica. ¿Qué más? Siempre lleva cosas desechables extras. Por desechables me refiero a campos, eyectores. Siempre se caen, en un descuido se caen, entonces lleva extras, guantes, un gorrito desechable. Aunque tú lleves tu gorrito, si está muy bonito se lo van a llevar, amigos, se lo van a llevar. Entonces, y si lo ven solito se lo van a llevar. Entonces siempre lleva un gorrito desechable extra, bata desechable extra. Sobre todo igual si de repente tu asistente te canceló y tienes que conseguir a una persona que te asista, le das esa barrera de protección a tu nuevo asistente. O sea, son varias cosas, hay que prevenir. Por eso, organización es el primer punto. Hay que ser organizados, ¿ok? Pero nada, tranquilos, van a ver que a todos les va a salir muy bien. Es una carrera hermosa, te da muchísimas experiencias bonitas, no solamente con los pacientes, que los pacientes
cuando realmente son agradecidos, te brindan cosas muy bonitas, sino también la convivencia con tus compañeros. Tus compañeros de hoy son tus colegas del mañana, así que elige bien a ese compañero de clínica. Muchísima suerte, muchísimo amor y nos vemos en el próximo video. Si te gustaría escuchar mi story time de cómo fui casi estafada, no, sí fui estafada, bueno, casi estafada, me devolvió la mitad del dinero. No les voy a dar spoilers, pero si quieren que les cuente esa historia de cómo es que fui estafada por un técnico dental siendo estudiante de odontología, díganme y yo con muchísimo gusto se los hago. La verdad es una de mis historias favoritas de la carrera, que ahorita me da risa, pero en su momento lloré mucho, lloré muchísimo. Entonces, adiós, nos vemos.